Vamos a comenzar el teórico práctico de metales con conceptos previos que debemos tener en cuenta. Son el tema enlace, compuestos inorgánicos, tema completo, reacciones químicas, propiedades periódicas, no metales. Y una recomendación, como siempre, trabajar con la tabla de potenciales y la tabla periódica. Consideraciones interesantes: entender que o poder predecir si los metales se van a encontrar libres o combinados. Para ello debemos tener en cuenta la tabla de potenciales de reducción. En general se observa que tanto el cobre, la plata, mercurio 1, platino, oro tienen potenciales de reducción positivos, lo cual quiere decir que su tendencia es estar reducido, es decir, lo puedo encontrar como cobre sólido, plata sólida, mercurio líquido, platino sólido, oro sólido. En cambio, el hierro o el níquel tienen potenciales de reducción negativos, lo cual quiere decir que lo voy a encontrar combinados. ¿Por qué? Porque no va a ser espontánea la reducción, sino la oxidación. Entonces vamos a tenerlo al hierro, por ejemplo, como magnetita. También lo puedo tener como hematita. También lo puedo tener al níquel como sulfuro de níquel, etc. Entonces, o carbonatos o nitratos. Veamos qué temas vamos a ver acá. Vamos a ver el ejercicio 3, el 4, el 9, el 11, el 15, el 17 y el 20. En el primero leemos el enunciado que dice yacimiento, mena, ganga y mineral. Hay que definir cada término y explicar su relación en la cadena productiva. Proponga un ejemplo real por término y justifique por qué encaja en la categoría que corresponde. Entonces vamos a comenzar con, en primer lugar, la metalurgia extractiva. Dijimos que los metales ocupan, o vamos a decir, que son la mayoría en la tabla periódica. Solamente 24 elementos son no metálicos y se encuentran tanto en la litósfera como en la hidrósfera. En la litósfera, que es la parte sólida, la superficie de la Tierra, o en su interior, entonces vamos a tener que utilizar para extraerlo una metalurgia que se llama metalurgia extractiva, que se ocupa de la extracción, obtención de metales en forma pura o en aleaciones a partir de los minerales naturales. Entonces, una primera etapa va a ser obtener el mineral. Antes de obtenerlo, debemos ver si la concentración del mineral en esa zona, en determinado lugar, es importante. Entonces determinamos allí un yacimiento. Ejemplo, teníamos el yacimiento de Río Turbio, yacimiento en Catamarca. Es decir, el yacimiento se refiere a una zona geográfica. Bien, si la acumulación de minerales es rentable en esa zona, se genera una mina. Esa mina puede ser subterránea, o puede ser a mina a cielo abierta, o puede ser una mina de salmuera. Nosotros nos pedía la definición de mina, de mineral. Entonces, mineral, vamos a definirlo, aquí lo tenemos, como una sustancia de origen natural de composición química característica dentro de cierto intervalo. Puede ser homogénea o heterogénea. Generalmente es heterogénea. Constituido está por una mena, que es el conjunto de minerales de los que puede extraerse el metal, ejemplo la hematita, la bauxita que genera allí, y por una ganga, que son las impurezas que lo acompañan. La hematita va a ser la sílice y la alúmina. En el caso que tenemos nuestro ejemplo, depende de la región geográfica donde estemos trabajando. El óxido de aluminio va a ser óxido ferroso, óxido férrico, óxido de titanio 4 o vanadio, dependiendo del lugar donde estemos. Las etapas de la metalurgia debemos definirla, esquematizar y describir las cinco etapas.
desde la extracción al moldeo. Bueno, ya dijimos lo que era la metalurgia extractiva en la anterior. Decimos ahora la primera etapa, la obtención del mineral a partir de un yacimiento. Si ese yacimiento es interesante o tiene una buena concentración del mineral que deseamos, se genera una mina. Esa mina puede ser subterránea, es decir, bajo la tierra, puede ser a cielo abierto o puede ser una mina de salmuera. Veamos ejemplo. Pasamos luego entonces a la etapa de la preparación del mineral. Pero tenemos acá ejemplos de minas. Esta es una mina de cobre, la otra es una mina de oro, que son minas subterráneas. Y la que están viendo abajo es una mina a cielo abierto, en realidad es una mina de concentración de mineral, el caso del litio. El litio se extrae en forma subterránea, sal, que genera una mezcla de sales, luego se los pasa a piletones. Estos piletones son tratados allí con un solvente y que dependiendo van variando los solventes hasta que logro la extracción lo más pura posible del litio. En este caso no se lo obtiene puro, sino como carbonato de litio. Ahí tenemos una mina a cielo abierto, que es la mina bajo lumbrera. Esa mina que actualmente ya dejó de producir era para cobre y oro y eventualmente molibdeno. Esa era la explotación que tenía. La etapa que sigue, la preparación del mineral, es concentrar la mena. ¿Por qué tengo que concentrar? Tengo que tratar de separarla de la ganga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un proceso físico como la flotación, la gravedad o la separación magnética. En todo ello se aprovechan las diferencias. En el caso de la flotación, diferencia y la gravedad, diferencias densidades. La separación magnética en la propiedad que tiene el mineral de ser atraído por un imán. Y la separación, el proceso químico, la termólisis, formación de amalgamas, que ellas se forman con la unión con mercurio, metal y mercurio, y la lixiviación, que consiste en agregar o en la diferente solubilidad que presenta una mezcla de sólidos frente a un solvente. Luego tenemos la tercera etapa, que es la obtención del metal. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Por pirometalurgia, es decir, fusión, usa calor para poder obtenerlo. Ejemplo, altos hornos de hierro. También tenemos la hidrometalurgia, que consiste en agregar un líquido para el cual una de las especies es soluble. Y por último, la electrometalurgia, que es el proceso Hall para obtener aluminio y la celda Down para obtener sodio. La celda Down para obtener magnesio. Luego la cuarta etapa sería la refinación y purificación, la cual, bueno, acá lo que tengo el ejemplo, perdón, antes de pasar, es de flotación. ¿Qué es lo que sucede en la flotación? Veamos. En la flotación se agrega la mena, que va mezclada, es el material triturado, se agrega la mena con la ganga, y la mena generalmente puede ser sulfuro, carbonato o silicato, que no tienen afinidad por el agua, no se humedecen. Entonces lo que se hace es agregarle un aceite, lo cual cubre la superficie de la mena, y mediante aire que se insufla a este recipiente, ¿qué es lo que se hace? Se forma una burbuja que engloba a la mena. Esa mena, por menor densidad, va a subir a la parte superior, se va a concentrar allí, mientras que la ganga, que no tiene esa propiedad, va a ser retirada como residuo sólido no flotado, por la parte inferior. Por un lado ingresa y por el otro sale. Para, para esto, entonces, una vez que se ha concentrado la mena como burbuja en la parte superior, se la separa del sistema y con ello se logra concentrarla. Tenemos la cuarta etapa, refinación y purificación. ¿En qué consiste? En la electrólisis en solución acuosa, por ejemplo, la purificación de cobre, que se realiza mediante electrólisis de sulfato cúprico
Y tenemos la destilación de compuestos volátiles como ser el oro, que forma con el carbonilo, forma un complejo, y ese complejo es fácil de calentar y separar. Entonces obtiene oro y carbonilo por otro lado. Y la destilación fraccionada, que es para mezcla de metales como zinc y mercurio, que tienen distintos puntos de ebullición. La quinta etapa, moldeo y aleación. Una aleación se hace con una mezcla de eso en un sistema homogéneo, una solución de sólidos que se hace para mejorar las propiedades de un metal de origen. La lixiviación ácida, básica y por cianuro. Describa cada uno de los con un ejemplo y explique el criterio de selección del agua agente lixiviante en cada caso. Vamos, la lixiviación consiste en separar dos sólidos haciendo pasar un líquido que disuelve a uno de ellos. Entonces, podemos decir que el criterio que utilizamos para seleccionar o para aplicar la lixiviación va a depender de la solubilidad del soluto en el solvente utilizado para extraerlo. En la lixiviación ácida se usa cuando el soluto es más afín con la fase líquida. Por ejemplo, si tenemos un mineral de zinc en forma de óxido y un sulfuro de zinc en forma de óxido, se aplica en ambos casos la lixiviación ácida. En el primero de ellos, directamente con ácido sulfúrico, ahí lo tenemos, me va a generar, aquí el óxido de zinc comporta como un óxido básico frente a un ácido, forma una sal más agua. Por eso forma sulfato de zinc que es soluble. Mientras que el sulfuro de zinc todavía no es fácil convertirlo en un sulfato, necesita ser oxidado. Por eso es que ustedes van a ver que en el primer término aparece el oxígeno más ácido sulfúrico. Me queda la sal, que es sulfato de zinc, que es una sal soluble, y a su vez va a depositar azufre. Se separan por filtración. Me interesa el sulfato de zinc en este caso. La lixiviación básica la vamos a usar cuando el soluto es más afín con la fase sólida. Ejemplo, óxido de aluminio tratado con hidróxido de sodio. Entonces lo vamos a tener. Este me va a generar este complejo tetrahidroxoaluminato 3 de sodio que es soluble. Es lo que buscábamos. Algo que no es soluble lo convierto en soluble para poder concentrarlo y obtener el metal a partir de allí. Lixiviación con cianuro lo vamos a utilizar en el caso de metales preciosos como oro, plata y cobre. ¿Por qué le llaman así? Estos metales tienen la particularidad de tener potenciales de reducción positivos, lo cual quiere decir que no se reducen, que se encuentran en estado libre en la naturaleza. Disculpe. Entonces, vamos a ver entonces cómo sería la ecuación. El oro con cianuro por una oxidación, entonces me va a generar en solución en agua, me va a generar el diciano aurato 1, entonces con 4 oxidrilos, una base acuoso. Bien, vamos al punto 11. El cobre crudo se somete a electrorefinación, ya lo hemos visto, que contiene níquel y plata como impureza. Describa el destino probable de estos elementos durante la electrorefinación y relacione sus respuestas con sus potenciales de reducción. Entonces, las impurezas que acompañan al cobre van a ser el níquel y la plata. Vean ustedes que los potenciales de estas impurezas están muy próximos al del cobre. Como el cobre tiene un potencial positivo, para poder obtenerlo puro, lo que se hace es aplicar una electrólisis. En la electrólisis se alcanza el potencial de 0,34 depositando cobre, pero no alcanza para que el níquel ni la plata puedan precipitar. Las otras impurezas que acompañan al cobre se van a depositar como barros anódicos. Veamos el ejemplo de la cuba electrolítica.
Esa cuba electrolítica va a contener un ánodo de cobre impuro y un cátodo de cobre puro. Una solución electrolítica de sulfato cúprico. Lo que vemos en la parte inferior son los barros anódicos, que son las impurezas que no logran que precipitan, pero no les alcanza para precipitar puras, salvo el cobre. Las reacciones que tienen lugar, el cobre en el ánodo, tenemos cobre impuro, que va a perder 2 electrones, se va a convertir en cobre 2 más es este, va a viajar hacia el cátodo, donde va a tomar 2 electrones y se va a obtener el cobre puro. No hay una reacción neta, simplemente pasamos de cobre impuro a cobre puro. 15. ¿Cuál es el agente reductor principal utilizado en la reducción de la mena de hierro en un alto horno? Escriba una ecuación química balanceada del proceso de reducción. En este proceso, ¿a qué se denomina ganga y escoria? Escriba las ecuaciones correspondientes. Bien, en un alto horno, que es lo que tenemos simbolizado, esquematizado allí, o como su nombre lo dice, es un horno cubierto con paredes refractarias para evitar la pérdida de calor lo más posible, y utiliza carbón coque en la parte inferior y una corriente de aire caliente para mantener encendido el fuego. Esto se prende con varios meses de anticipación, 6 meses, si no recuerdo mal, y por la parte superior se carga la mena, la piedra caliza y el coque, que vienen a constituir la materia prima. Entonces, a ver, veamos entonces si puedo escribirlo allí, cómo sería esto. La mena, hematita, piedra caliza, carbonato de calcio, y carbón coque es carbono simplemente. Entonces, fíjense ustedes que a medida que bajamos en el horno, van descendiendo, se va aumentando la temperatura en forma gradual. En la parte inferior va a prevalecer el monóxido de carbono, dado que este es más estable a elevadas temperaturas. Bien, en la parte superior ha ingresado la hematita, que tiene un estado de oxidación más 3. El monóxido de carbono se lo utiliza para reducirlo, lo podemos demostrar acá, más 2, más 4. Fíjense que el carbono se oxida, actúa como reductor, mientras que el hierro de 3 a 2,5 se reduce, actúa como oxidante. Ese óxido salino de hierro con monóxido de carbono genera el óxido de hierro, que tiene más 2, va bajando el estado de oxidación, el monóxido pasa siempre de 2 a 4. Luego, en la etapa siguiente, pasa de más 2 el hierro al estado de oxidación 0. El monóxido nuevamente pasa de 2 a 4. Bien, de esta manera entonces logramos durante todo el proceso obtener el hierro que se obtiene líquido. La escoria, que viene a ser el carbonato de calcio, que es el fundente, se descompone en la parte superior en dióxido de carbono y óxido de calcio. Ese óxido de calcio va a reaccionar con la ganga, generando la escoria. Aquí la tenemos. La mena es la hematita y la ganga que lo acompaña es sílice y alúmina en el ejemplo que está descrito. Para bajar el punto de fusión de la hematita de 1565 se agrega un fundente, que sería el carbonato de calcio, que se descompone a 100 grados aproximadamente. Se va a descomponer, ese óxido de calcio va a seguir bajando en el alto horno y se va a combinar con la ganga, que es sílice y alúmina. Como el dióxido de silicio, se comporta como un óxido ácido, el óxido de calcio es un óxido básico, genera una sal, silicato de calcio. Fíjense, silicio, calcio, 2 más 1, 3. La alúmina con óxido de calcio también le va a generar una sal que se llama metaaluminato de calcio. Ello va a constituir la escoria, que también es aprovechable en la industria para generar
Lingotes de escoria se llaman, que son lingotes de metal de menor calidad. Y debe cumplir ciertas condiciones esta escoria. Debe tener bajo punto de fusión, ¿sí? No miscible con el metal fundido, es decir, no se tiene que mezclar y formar otra sustancia distinta. No reactiva con el metal, tiene que tener una baja densidad para que flote sobre el metal e impida que la oxidación de este por el aire. Bien, vamos al 17. Explique por qué el calcio, el magnesio y el sodio metálico se obtienen por electrólisis, no por reducción de agentes reductores. Describa la obtención de magnesio con las ecuaciones correspondientes. Para responder esta pregunta debemos fijarnos en los potenciales de reducción de calcio, magnesio y sodio, los cuales sacados de la tabla de potenciales, observen ustedes que tienen potenciales de reducción muy negativos. Quiere decir que son reductores fuertes. No existe agente reductor que lo pueda oxidar en ese caso. Entonces, lo que se hace es aplicar entonces la electrólisis. ¿Por qué? Porque ella me va a dar la energía necesaria, ahí lo tiene, para que pueda producirse la reducción. La energía compensa la gran afinidad de la especie por volver a su estado oxidado. La tendencia debe estar oxidado, no reducido. Eso quiere decir. Entonces, el cloruro de magnesio se produce la electrólisis en un proceso llamado proceso Dow. El electrodo va a tener una mezcla de sales, de cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio. Esta mezcla va a tener una característica que tiene bajo punto de fusión y una conductividad eléctrica muy alta, mayor que el cloruro de magnesio. Controlando el voltaje se logra que se deposite el magnesio. Entonces la cuba electrolítica es la siguiente, que no la tienen que saber, simplemente la pongo a modo ilustrativo. Tenemos un ánodo de grafito y también tenemos un recipiente de acero que sirve de cátodo. Entonces cuando se produce la separación, a ver si puedo escribirla acá. Entonces lo vamos a tener combinado en la naturaleza, a ver así. Por electrólisis se va a producir el magnesio 2 más el cloruro menos. El magnesio 2 más va a ir al cátodo, que es negativo, y el cloruro va a ir al ánodo, que es positivo. En el cátodo se produce la reducción. El magnesio va a tomar 2 electrones, acá creo que lo tengo. El magnesio toma 2 electrones y obtenemos magnesio líquido por la temperatura en la cual se produce. Y en el ánodo se va a producir la oxidación del cloruro a cloro. Bien. Vamos a pasar al punto 20. Describa el proceso Hall para la obtención de aluminio. Explique qué función cumple la criolita. Bueno, el aluminio se prepara a partir de la bauxita, y la bauxita no es otra cosa que un óxido de aluminio. A ver si lo puedo escribir. La bauxita es un mineral, óxido de aluminio con X moléculas de agua. Así está, agua de cristalización, que con frecuencia se encuentra, cuya ganga está constituida por dióxido de silicio, óxido de hierro, óxido de titanio 4. El primer paso entonces va a ser obtener a partir de esa bauxita el óxido de aluminio. Y a partir del óxido de aluminio obtener el aluminio en estado de oxidación cero. Para este primer paso se va a calentar la bauxita con hidróxido de sodio en un proceso que se llama digestión, y esto lo va a permitir convertir el sílice en silicatos solubles al mismo tiempo que el óxido de aluminio se convierte en tetrahidroxoaluminato 3, que es soluble. Luego, ese tetrahidroxoaluminato 3 va a ser tratado con un ácido para precipitar el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio
se filtra y se calienta, generando el óxido de aluminio. Con ese óxido de aluminio vamos al segundo paso, en el cual vamos a aplicar el proceso Hall, que consiste en la electrólisis de ese óxido. Tengan en cuenta que es un óxido iónico con elevada energía reticular. Para producir la electrólisis lo necesito líquido, por lo tanto tiene que fundirlo. Entonces, la materia prima, una vez que la obtuve del proceso anterior, que es el corindón, que es el nombre del mineral, tiene un punto de fusión de 2045 y un fundente como la criolita que tiene por función bajar el punto de fusión de la alúmina para producir la menor temperatura. Tiene un punto de fusión de 1000 grados centígrados y ambos sólidos van a constituir una mezcla eutética, que es una mezcla de sólidos en la cual el punto de fusión de la mezcla es menor que el punto de fusión de cada uno de los componentes de la misma. Entonces, tenemos ese ejemplo donde nos grafica la temperatura en función de la composición de la criolita en porcentaje. Entonces vamos a tener el punto de fusión de la alúmina, que es 2045, y el punto de fusión de la criolita. Bien, de la criolita. Entonces, entre ellos dos se va a generar un punto de menor fusión, que es de 900 grados centígrados, en la cual la composición de aluminio es de 81,5% y la de la criolita es de 81,5% y la de la alúmina es de 18,5%. El punto autético entonces de 900 grados y corresponde a esa composición de criolita y de alúmina. Entonces tenemos ahí la cuba electrolítica que estaría constituida por ánodos de grafito y por un cátodo también de hierro revestido con grafito. Bien, durante el proceso, acá en la cuba se va a colocar, la criolita fundida y el óxido de aluminio, que están disueltos. Durante el proceso, en el cátodo va a ir el aluminio, el ion aluminio, que es positivo, va a tomar 3 electrones, se va a reducir a aluminio y en el ánodo se va a desprender oxígeno. La reacción neta o global sería esa, y la reacción de este oxígeno que se desprende en el ánodo va a atacar al carbono en una reacción que es la que está escrita allí, generando dióxido de carbono. Esto tiene como consecuencia que el carbono del ánodo del cátodo se desgaste, por lo tanto con el tiempo hay que cambiarlo. El aluminio metálico va a tener una temperatura de 660,2 grados centígrados. Es más denso que la criolita fundida, de modo que este se colecta en el fondo de la celda, de donde se retira y se deja enfriar para que solidifique. Y con eso termina. Muchas gracias.